Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada en sacar la mejor versión de ti y de mí. ¿Y por qué sacar la mejor versión? Porque somos seres individuales, porque somos seres únicos, seres particulares que bien merecemos la pena de conservar la esencia de lo que somos. No deberíamos estar buscando parecernos a nadie, emular a alguien, porque en realidad Dios se preocupó por siempre hacer de nosotros seres únicos y especiales. Y hemos estado hablando de diferentes temas, ¿no? Hemos hablado de la personalidad, hemos hablado del temperamento, estamos hablando de las emociones, ya llevamos 21 emisión hablando sobre las emociones. En la descripción de este video tú encuentras los enlaces para que puedas ver pues las emisiones pasadas, para que te pongas al día si es la primera vez que nos acompañas. En todo caso, hoy tenemos una emisión bastante interesante donde vamos a hablar de la psicoterapia conductual, o de otra manera conocida como el condicionamiento operante o instrumental. Y bueno, ¿qué es esto, no? La psicoterapia es el tratamiento psicológico de los trastornos emocionales o de conducta y de la personalidad que implican la comunicación entre el paciente y el terapeuta, ¿ok? Entonces, pues es básicamente lo que nosotros conocemos, es básicamente por lo que asistimos con un terapeuta, ¿no? Y para hacer esta terapia se emplean métodos con una fundamentación teórica. Todas las psicoterapias se basan en la relación entre el terapeuta y el paciente, así como en la utilización de procedimientos y técnicas específicas. Hay diferentes tipos de psicoterapias, hay terapias conductuales, cognitivas, psicodinámicas, bueno, y vamos a ir tratando algunas de ellas, ¿no? En particular, la psicoterapia conductual o terapia de la conducta es un enfoque psicológico o un enfoque a la psicología clínica, ¿no? O sea, los psicólogos clínicos son los que se dedican a este tipo de terapia, que se fundamenta en la psicología del aprendizaje para la explicación de algunos trastornos psicológicos y el desarrollo de estrategias dirigidas, ¿no? Entonces, así buscamos cambiar estas estrategias terapéuticas, van encaminadas a cambiar, a lograr cambios terapéuticos que modifiquen las conductas del paciente. Uno de los procesos es el condicionamiento operante o instrumental. Y bueno, ¿qué les voy a decir? El condicionamiento operante o instrumental es se deriva de aquellos ensayos de don Pavlov, ¿no? Y donde el sujeto aprendería a responder conductualmente en condiciones ambientales particulares, ¿no? A estímulos discriminatorios por las consecuencias de las consecuencias que tendría su conducta. Y pues eso hace que la persona repita una otra vez hasta que aprenda, ¿no? Hace parte de la historia de esta persona. Dicho de esta manera tan técnica, pues nos podríamos encontrar diciendo, esto es como muy complicado, no solamente en los laboratorios, solamente un terapeuta, pero hoy vamos a ver algunos agentes terapéuticos que se dedican a modificar la conducta y que usted y yo conocemos. Esos agentes terapéuticos, por ejemplo, son la familia, la escuela, la misma sociedad. ¿Por qué? Porque en la familia se nos enseña que si presentamos una conducta adecuada vamos a recibir premios, elogios, felicitaciones, afecto. Pero si presentamos conductas inadecuadas, pues entonces vamos a recibir reclamos, castigos en algunos casos, vergüenza, estímulos que podrían ser dolorosos para alguien. Por ejemplo, ignorar a alguien puede resultar tremendamente doloroso. Imagínense que queremos eliminar la conducta de un niño de decir malas palabras, ¿no? Y pues los niños quieren tener la atención siempre. Entonces, si un niño dice una mala palabra y toda la familia lo ignora, eso no es un castigo físico. No está dañando su autoestima, pero está inhibiéndolo, está privándolo de un reforzamiento positivo en
que es la atención o el afecto de su familia. Entonces, eso puede decrementar la conducta. Entonces, como les decía, hay diferentes agentes terapéuticos que trabajan esta conducta y que son la base particular para que más adelante un psicólogo pueda operar. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de este tipo de terapia? Es conseguir desarrollar o incrementar o establecer en el paciente conductas deseables, sanas, responsables, funcionales, o por otra parte también podría ser desestimular o decrementar o erradicar conductas indeseables, dañinas o patológicas. Y les decía que esto es como la base, el sustento para que más adelante otros entes puedan trabajarnos. Si en una familia podemos manejar adecuadamente dentro del proceso de crianza, podemos trabajar este tipo de terapia, pues nos vamos a encontrar esta terapia conductual o esta psicoterapia conductual, nos vamos a encontrar con que el niño va a traer las bases para que un maestro, por ejemplo, pueda erradicar una conducta. Me explico. Si en una familia somos muy claros a la hora de administrar premios, reconocimientos o cualquier otro estímulo que fortalezca conductas positivas, pero también seamos firmes al administrar refuerzos negativos, por ejemplo, no siempre el castigo físico, a lo mejor la sobrecorrección, que es como, ok, pintaste la pared, pues ahora la lavas y vuelvas y la pintas y vuelves y la lavas y vuelves y la pintas y vuelves y la lavas. O sea, te hago que hagas muchas veces el mismo trabajo para que te des cuenta de las consecuencias de tus actos. Eso se llama sobrecorrección. Si yo aplico la sobrecorrección y eso busca decrementar que el niño pinte en las paredes, y yo lo hago siempre y de una manera humana, sí, pero consistente, de una manera sistemática, de una manera objetiva, entonces yo entrego a la escuela un niño que es capaz de buscar los premios o el reforzamiento positivo, pero también un niño que es capaz de responder ante el reforzamiento negativo. Pero ¿qué está pasando en la sociedad de hoy? En la sociedad de hoy tenemos gente, chicos, que no saben responder al reforzamiento negativo. Les da lo mismo que el maestro les ponga una mala nota, les da lo mismo que los saquen de clase, les da lo mismo que les llamen la atención, les da lo mismo que le pongan una carita triste, etcétera. Cualquier reforzamiento negativo les da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en su hogar no tuvieron este reforzamiento negativo. O mamá daba reforzamiento negativo y venía papá y daba reforzamiento positivo por la misma conducta. Supongamos, queríamos decrementar el decir groserías, ¿no? Decir malas palabras. Y entonces mamá, no sé, dices una mala palabra y te hago lavar la boca 10 veces, ¿no? ¿Por qué mamás que utilizan eso en lugar de darle un brazo, por ejemplo, a un niño? O hay mamás que le dicen, pues vas a hacer una plana de no se dicen groserías, ¿no? O como dijiste groserías, te quedas sin ver la televisión. O lo que sea, el castigo o el estímulo negativo que queramos administrar. Pero venía el papá y decía, ¿y por qué estás castigado? No, pues es que dijo esta mala palabra. Pues sí que es mi hijo y todo el mundo ahí en la calle dice groserías. Y entonces, no, mi amor, usted no tiene por qué hacerle caso a su mamá. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa administración de ese estímulo externo negativo no sirvió. O supongamos que mamá y papá se ponen de acuerdo y dicen, sí, vamos a erradicar las malas palabras de nuestro hijo, y empiezan a hacer este reforzamiento negativo cada vez que el niño diga malas palabras. Pero mamá y papá dicen malas palabras. Entonces ese reforzamiento negativo no tiene una repercusión real en el decremento de las malas palabras. En esa sociedad estamos viviendo. Entonces se supone que la familia sienta las bases de este proceso terapéutico que más adelante
sustentará o incrementará la escuela y más adelante la sociedad. Es decir, para que una persona cumpla las leyes y tenga la conciencia de que si está cumpliendo la ley va a tener consecuencias positivas y que si la está infringiendo va a tener consecuencias negativas y que esté dispuesto a asumir unas y otras y no, como diría mi esposo, el mal dicho mexicano del que no tranza no avanza, porque en México, por ejemplo, es un país donde el común de la sociedad está buscando evitar pagar las consecuencias negativas. O sea, le podemos dar dinero al policía de tráfico para que no nos ponga la multa, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo hacemos es porque no tenemos conciencia de que esa actitud negativa o esa acción negativa debe tener un refuerzo negativo. Entonces, eso donde se aprendió, no se aprendió en la sociedad, no se aprendió ni siquiera en la escuela, se aprendió en casa. Y por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el objetivo terapéutico, como les decía, que era o incrementar buenas conductas o decrementar malas conductas, pero usando pues un procedimiento terapéutico. ¿Cuál es ese procedimiento terapéutico? Bueno, en primer lugar debemos determinar la conducta que se desea desarrollar o incrementar o establecer para reforzarla positivamente. Entonces, supongamos que yo quiero que el niño aprenda a decir gracias, ¿no? Entonces, nosotros, esa es una conducta que debemos establecer desde que el niño empiece a hablar. No le vamos a enseñar a un adolescente a decir gracias. Porque las buenas maneras, la conciencia de las buenas maneras debe irse desarrollando a la par que se desarrolla el lenguaje. Entonces, así como el niño aprende a decir agua, aprende a decir mamá, aprende a decir papá, también debe aprender a decir gracias. Entonces, se oye muy bonito que un niño de 2, 3 años, de 3 años no diga gracias, ¿no? Entonces, le dan una paleta y la mamá le dice, ¿cómo se dice? Y entonces el niño debe decir gracias. Y le enseñamos y le reforzamos. Entonces, ¿cómo lo refuerzan? Bueno, Dios estableció las leyes, por ejemplo. Les voy a mostrar qué hizo Dios. Dios quería que su pueblo fuera santo, fuera justo, tuviera una buena relación o una relación más sana con los esclavos. Y usted va a decir, ¿cómo que con los esclavos? Sí, porque en ese momento la esclavitud era algo normal entre todos los pueblos. Entonces, lo que hace Dios es decir, a ver, ustedes no van a tratar a los esclavos como los tratan los otros pueblos, ustedes lo van a tratar de una manera humana. Entonces Dios dice, yo quiero que mi pueblo desarrolle estas conductas adecuadas, ¿no? Sobre la santidad, sobre la justicia, por ejemplo, sobre el trato de los esclavos, sobre los actos de violencia, sobre, ¿qué más les digo? Sobre la relación entre amos, ¿no? O dueños de las personas, sobre la restitución, sobre todas las leyes humanitarias, ¿no? Cómo se debe tratar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y él determina y dice, así se debe hacer. Entonces él es muy claro en qué conducta se espera. Y creo que aquí es donde empezamos a fallar como familias, como agentes terapéuticos familiares nos falla mucho. Creo que si hay algún papá o mamá que me esté viendo, pues es bueno que tomemos nota. Porque como agentes terapéuticos debemos describir, igual ustedes maestros, si me están viendo, es importante que nosotros le digamos a un niño desde que comienza. Generalmente nos piden que hagamos un reglamento de aula, ¿verdad? Y en ese reglamento de aula decimos no se grita, no se pega, no se quitan las cosas de los compañeros, etcétera. Pero debemos describir qué es lo que no queremos que pase y qué es lo que queremos que pase, ¿no? Queremos que los niños sean respetuosos de la opinión de sus compañeros. Es decir, si alguien dice algo que me parece gracioso o que en lo que no estoy de acuerdo o algo que a mí no me gusta, yo debo escuchar y respetar su opinión aunque no esté de acuerdo. Por ejemplo, entonces yo como maestra debo describir completamente la conducta que yo espero. Igual la mamá. Yo siempre digo que ustedes como mamá no se imaginan cómo se estresa un niño cuando llega a las puertas del jardín de niños. Y la mamá le dice, pórtate bien. ¿Se le ha ocurrido pensar qué es portarse bien?
Porque portarse bien puede ser no sacarse los mocos, portarse bien puede ser no hacerse pipí en el salón, portarse bien puede ser no pegarle al compañero, responderle bien a la maestra. ¿Qué es portarse bien? Entonces nosotros tenemos que describir lo que queremos y lo que queremos que pase. Mira, así quiero que te trates con tus hermanos, ¿no? No le levantes la voz a tus hermanos, no se debe pegar, no se debe rapar las cosas, se deben prestar así los juguetes o lo que sea. Tengo que describirlo y tengo que hablarlo muchas veces con mis hijos. Supongamos que tengo un niño de 7 años y un niño de 5. Entonces yo tengo que en varias oportunidades, tal vez mientras que voy en el coche, bueno, hoy vamos a repasar qué es portarse bien en la mesa. Portarse bien en la mesa, no es poner los codos, es recoger el plato donde comí, llevarlo al fregadero, es ayudar a poner la mesa, es no sorber los alimentos, es esto, y lo voy describiendo, igual. Portarse bien cuando vamos a la escuela es A, B, C, D. Lo describo. Portarse bien con los abuelitos es A, B, C, D. O sea, debemos describirlo. ¿Qué nos pasa a los papás? Asumimos que el niño sabe qué es portarse bien. Y eso es un absurdo. Porque para el niño todas las cosas son el aquí y el ahora. El niño no tiene mucha conciencia del pasado ni del futuro. Entonces, para el niño es como, ok, o sea, me dicen que me porte bien, sí, yo llegué, no me saqué los mocos delante de mi abuelita, no me hice pipí en el comedor, o sea, me porté bien. ¿Cuál es el problema? Me porté bien, pero nosotros queríamos que el niño no estuviera pidiéndole cosas a los abuelitos o que no estuviera evitando el castigo o que lo que sea. Porque hay niños que cuando llegan a la casa de los abuelos pues son bastante malcriados. ¿Por qué? Porque los papás no les aclararon qué es portarse bien en la casa de los abuelos. Entonces nosotros como agentes terapéuticos familiares debemos ser muy descriptivos. Y ahí en sus diapositivas está, por ejemplo, toda la descripción que Dios hace y están los versículos bíblicos para que usted lo consulte. Ahora, entonces, una vez yo determino cuál es la conducta que yo quiero reforzar, implementar o desarrollar, después, ¿qué hago? Debo hacer lo que hace Dios. Dios sigue hoy usando estrategias de terapia con el género humano y usa las instituciones humanas en el que Dios ha delegado pues su autoridad para que a través de establecer normas sanas, claras y objetivas que estimulen conductas apropiadas. Es decir, si usted se da cuenta, Dios uh, en la Biblia dice, si ustedes hacen todo esto y me obedecen, ustedes van a tener estas consecuencias positivas. Entonces, sus cementerios van a ser prosperadas y saldrán de esta manera y volverán de esta manera y ustedes serán benditos a la salida, a la entrada y ustedes tendrán esto. Les habla de sus crías, les habla de todas las cosas buenas que les van a pasar si ellos obedecen. Pero además Dios dice, ok, no es suficiente, yo sé que no es suficiente que a través de la mera ley el ser humano implemente estas conductas. Entonces él, de su autoridad, delega autoridad a los padres, a los maestros, a los jueces, delega de su autoridad. Yo he oído por ahí que gente dice, es que bueno, es el presidente que Dios eligió. A ver, claro, Dios podría meter la mano en unas elecciones o Dios podría hacerlo, pero quiero decirle que nosotros elegimos al gobernante, pero Dios ha puesto autoridad en ese gobernante. Si ese gobernante, si ese juez, si ese papá, si ese maestro se llama Pedro o se llama Jacinta, eso lo elegimos nosotros, ¿de acuerdo? Pero Dios en el cargo de papá ha puesto autoridad. En el cargo de juez ha puesto autoridad. En el cargo de maestro ha puesto autoridad. Y eso la autoridad, toda autoridad proviene de Dios, significa que la autoridad presidencial en la figura de un presidente la da Dios. ¿Cómo se llama el presidente? Lo determina un pueblo a través de sus elecciones. La autoridad que tiene un juez la ha dado Dios. Pero ¿quién nombra a los jueces en tu nación o en mi nación? Eso es algo diferente. Y yo puedo nombrar un juez corrupto.
Y no quiere decir que Dios quiso que esa conducta estuviera ahí, para que lo dejemos claro. Pero Dios usa las figuras de autoridad en la familia, en la escuela, en la sociedad, para ir reforzando esas conductas esperadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabe que el ser humano necesita un proceso de aprendizaje, de reforzamiento y de mantenimiento. O sea, no es que yo simplemente aprendí a decir gracias, sino que lo tengo que estar reforzando. ¿Sí? ¿Y cómo lo refuerzo? Cuando llego con un empleado del servicio postal y voy a colocar mi carta y le digo, ay, muchas gracias, y se voltea y me dice, de nada. Eso está dando un reforzamiento de positivo para que yo lo siga haciendo. ¿De acuerdo? Pero eventualmente se necesita un mantenimiento. Y entonces, de repente aparece el Día de Acción de Gracias y todos nos sentamos a la mesa con nuestras familias, con nuestras empresas y decimos, gracias por A, B, C o D. Eso es darle mantenimiento, por ejemplo, a esa acción de agradecer. Entonces, una vez que la persona determinamos qué conducta es y reforzamos, determinamos evidentemente los reforzadores positivos que se usarán en el programa de reforzamiento. Entonces, nosotros vemos, como les decía anteriormente, que Dios determina los reforzadores a nivel de su ley, ¿no? En el caso de una familia, yo puedo decir, mira, si tú haces esto, vas a tener tanto tiempo de ver televisión, o te van a dar permiso para salir, o yo soy como papá el que determina los reforzadores positivos. Para que el programa de reforzamiento positivo funcione, ¿no? Y ayude a incrementar las conductas adecuadas, ¿sí? Las normas que promueven las buenas conductas deben ser acompañadas por beneficios reales y diferenciales que se deben dar sin excepciones. ¿Okay? Dios no dice, si mis hijos cumplen la ley, yo los voy a bendecir de esta y esta manera. Y si los inconversos, como les decimos, o los ateos, o como se llame, no la cumplen, no les voy a dar nada. No. Dice la palabra de Dios, el sol sale para el justo y para el injusto. ¿Sí? Y usted ve, por ejemplo, en nuestro país hay en Colombia hay una región, que es la región cafetera. Los paisas son las personas súper emprendedoras, pero son súper generosos, súper desprendidos. O sea, tú llegas, nos pasó, te paras en una carretera paisa y la gente para a preguntarte qué necesitas, cómo te ayuda. Son súper acomedidos y son una región muy próspera. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que siembra generosamente, recoge generosamente. Y no solamente si creen o no creen en Dios. Es un principio para todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces los reforzadores positivos no funcionan, porque el mismo premio que se le da al niño de 7 años, se le da al de 5. O supongamos que tenemos gemelos, y uno sí dice gracias y el otro no, pero a los dos le damos el mismo reforzador. Bueno, si se portan bien, si durante esta semana, siempre que les den algo, dicen gracias, los voy a llevar a McDonald's. Sábado. El gemelo A todo el tiempo fue súper formal y dijo gracias, gracias cada vez que le daban algo. Y el gemelo B a veces lo hacía y a veces no. Y ahí viene que los dos terminan en McDonald's. A los dos les compran la misma cajita feliz y los dos juegan en los mismos juegos durante el mismo tiempo. ¿Hubo un beneficio real en que el gemelo A realmente mostrara esa conducta? No. No. Pasa en las aulas de clase. Si todos trabajan y me entregan la tarea a tiempo, les voy a dar 10 minutos más de descanso. Fíjense que 5 trabajaron, lo hicieron muy bien, y los otros dos más o menos, y 10 nada. Y todos salen al mismo descanso. Entonces no hubo un beneficio real. Y nos quejamos amargamente de tener jóvenes o de tener personas en la sociedad que no
aspiran a algo mejor, que no se esfuerzan por desarrollar cosas, que no, y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que en nuestros hogares, qué pasó que en nuestras escuelas no reforzamos correctamente? Ahora, una vez que yo, como les decía, este programa sirve para incrementar conductas o para decrementarlas. Entonces, las que yo quiero incrementar, determino claramente cuál es la conducta, miro cómo se van a administrar los reforzadores, establezco los reforzadores que realmente sean diferenciales, que realmente se noten, ¿no? Porque, mire, en las empresas, por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero que la gente se esfuerce y venda más. Y entonces tú les dices, ok, sí, y pasa muchísimo, si alcanzan la meta, les voy a dar un bono de 1,000 pesos. Y entonces la gente se esforzó, cumplió la meta y viene y le dice, fíjate que es que, pues mire, sí se alcanzó la meta, pero hubo descuentos, hubo promociones para alcanzar esa meta. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a dar 1,000 pesos, te voy a dar 500. Entonces, realmente el beneficio no fue real, ¿no? O, fíjate que sí te voy a dar el bono, pero te voy a descontar lo de A, B o C. Entonces, no fue un beneficio real. Por eso, mucha gente ha perdido la fe y no quiere esforzarse porque no ve que realmente sea así. O que la gente, por ejemplo, que las empresas o que las sociedades, ¿sí? Te dice, ok, si pagas a tiempo tu tenencia, entonces te voy a descontar tanto. Ok, tú te esfuerzas y lo pagas. Pero de repente te encuentras con que sale una ley o una promoción de ley que dice, ok, todo lo que se le deba al DF, ¿sí? Va a tener un descuento del 50%. Y entonces tú, como ciudadano que estuvo cumpliendo con los pagos oportunos, no alcanzaste nunca ese 50%. Y si lo vienen a alcanzar los morosos, entonces te quedas preguntando, Dios, ¿dónde está el refuerzo positivo? Por eso mucha gente no responde, ¿de acuerdo? Pero como les decía, se utiliza para las conductas positivas, pero también el reforzamiento, este tipo de terapia conductual, se usa para decrementar conductas inadecuadas. Ahora, igual como se hizo con las conductas adecuadas, se hace con las conductas inadecuadas. Yo debo seleccionar cuál es la conducta que quiero erradicar. Es que el niño dice groserías y pega. Solamente una. Empecemos con una. ¿Qué quiere quitar? Quiero quitar primero las groserías. Entonces, primero trabajamos con las groserías y cuando ya no las tiene, empezamos a trabajar con el que no pegue. Pero debemos ser claros que no vamos a trabajar las dos conductas al tiempo. Se debe seleccionar de una en una. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la conducta que deseamos desestimular. Y entonces, por ejemplo, en Éxodo 20, del 1 al 17, Dios determina claramente las conductas que Dios no quería que su pueblo tuviera. Y lo deja escrito para que no haya lugar a dudas o a equivocaciones ni a interpretaciones. Entonces, yo puedo decir, en mi casa no se dicen mentiras, no esto, no esto, no esto, no esto. O sea, yo puedo poner todas las listas de los no. ¿Sí? Debo ser consciente que esa lista de los no no solamente es para el hijo, también es para el papá y la mamá. Si no, no funcionan los no. Para quienes somos cristianos, hemos oído la expresión de Pablo, padres no provoquen a ir a sus hijos. Y eso tiene que ver con eso, con que a veces los papás ponemos una regla para los hijos, pero no la cumplimos los papás. Y entonces eso provoca rebeldía, provoca queja, provoca malestar. Las instituciones, familia, escuela, sociedad, deben establecer también normas claras que definan y describan las conductas que no debemos realizar o que no deben realizar los niños o los hijos, no, las personas en general. Describirlo, ¿sí? Y no solamente se debe escribir, sino se debe publicar. Porque si yo no lo describo o no lo publico, es no usar correctamente la autoridad que Dios me ha dado. Es decir, si un papá no dice,
Queda prohibida la mentira. Mentir es, uno, decir algo que no es verdad. Dos, decir una verdad a medias. Tres, es exagerar una verdad. Cuatro, es callarse una verdad. Si yo no digo eso claramente y yo voy a castigar a mi hijo por mentiroso, yo estoy usando mal mi autoridad. Entonces nos vamos a dar cuenta que, caray, criar es algo bastante difícil porque es ponernos a hacer todo un trabajo descriptivo, ¿sí? Para quienes han visto o tienen a mano mi libro sobre la disciplina de los hijos, pueden verlo ahí. Pero si no lo tienes, si no tienes mi libro, escríbeme, por favor. ¿De acuerdo? Escríbeme y vemos cómo podemos hacerte llegar una copia. Tiene un costo muy económico, pero escríbeme y veremos cómo hacerte llegar esa copia que necesitas. ¿Por qué? Porque es importante. Porque a veces pensamos que criar es simplemente decir no o decir sí. Y en algunos casos, familias cristianas creen que es dar vara. Disciplinar es dar vara. Y no hay nada más lejos de la realidad. Disciplinar no es dar vara. La vara es la última opción de la disciplina. Y es el resultado, en muchos casos, de no haber sabido criar a los hijos. Y de eso damos cuenta a los padres. Dios nos muestra exactamente cómo hacerlo. Y Dios tiene básicamente del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, hay 4 que hacen referencia a la ley. 4. ¿Ok? Y es tan descriptivo que a veces se vuelve tedioso leer estos libros. Pero es una manera de Dios mostrarnos cómo es que se tiene que hacer, cómo es que yo describo paso, punto por punto, lo que Dios se dedicó a decir. Mira, así de fácil. Hay cosas tan elementales como, decía, si vas al desierto y vas a hacer, diríamos en México, del 2, lleva un palito. Eso dice la ley. Para que tapes lo que hagas. Así de sencillo, o sea, así de claro es Dios. Entonces nosotros debemos aprender de un Padre perfecto, ¿no? Entonces, Dios lo primero que hace es describir qué conductas Él no quiere y luego entonces determina los reforzadores negativos o aversivos que deben decrementar esa conducta. Entonces usted ve en la ley, dice, toda la ley, ¿no? Y después dice, ustedes si obedecen mi ley tendrán estas bendiciones. Si desobedecen tendrán estas maldiciones, ¿no? Y entonces te dice, maldito serás en el campo y en la ciudad. Y si con todo no te volvieres a Jehová, ¿sí? 7 veces peor. Y así te va incrementando y cada vez es más. Dice, hasta que al final los cielos son como de bronce y la tierra es como de hierro. Entonces, wow, o sea, cuando te encuentras con esa administración de reforzadores positivos, es la mejor lección que yo he visto en psicología, en terapia conductual. O sea, es decir, cómo empieza desde lo más simple, reforzar con los reforzadores negativos y los va incrementando no solamente en intensidad, sino en variedad hasta que llega a lo sumo, que en el caso de las familias sería como que hasta que llega a la varita. Pero para eso ha tenido que pasar por toda otra gama de situaciones, de reforzadores negativos. No establecer sanciones o castigos o consecuencias negativas por parte de las instituciones, llámese familia, llámese escuela, llámese sociedad, es tan grave y causa tanto deterioro moral y conductual en el paciente como como si una persona o una institución viniera y realmente dañara la moral, o sea, intencionalmente, ¿no? Porque cuando una persona no enfrenta consecuencias negativas, quiere decir que esa norma que estaba ahí, que esa descripción de esa conducta que no se debía hacer, es como, no importa si la incumple. Entonces, si el niño en casa no
sufre consecuencias negativas de sus malas conductas, llegará a la escuela creyendo firmemente que no debe afrontar consecuencias negativas. Y si en la escuela y en la familia no afrontó consecuencias negativas, llegará a la sociedad como adulto creyendo que no tiene por qué afrontar consecuencias negativas. Yo he encontrado gente que ha violado a sus propios hijos y que con una mano en la cintura te dicen, no tengo por qué pagar, no es un delito, yo lo quise hacer, es mi derecho, es no sé qué, y te argumentan, ¿por qué? Porque nunca pagaron consecuencias negativas ni en su casa ni en la escuela. Y es que esto es realmente un declive espiritual y moral terrible, terrible. Obsérvelo, o sea, un niño que no es bien criado en la familia, no es bien criado, no responde como un buen alumno. Y un buen alumno y una persona que no fue bien criada en su familia, que no fue bien educada en la escuela, entonces llega a una sociedad, llega a una empresa, llega a ser un ser competitivo sin ningún valor. Pero eso salió desde la casa. Ese niño no salió mal desde la escuela, porque a veces tendemos a echarle toda la basura a la escuela. Los maestros es que no hacen su trabajo, pero ese no es trabajo de los maestros. Si yo ya sé que si mi hijo no hace la tarea, paga consecuencias negativas en mi casa, ¿sí? Y él llega con eso claro a la escuela, ¿sí? Y yo respaldo al maestro cuando está trabajando y está poniendo los límites, entonces mi hijo va a aprender a pagar consecuencias. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy la escuela, en la medida de sus posibilidades, porque quiero decirles que algunas leyes sobre el manejo de los niños te quitan toda autoridad como maestro. Entonces, hoy en día, si en algunos casos, por ejemplo, sobre el bullying, pues unos alumnos pueden estar golpeando a otro y el maestro no puede sacarlos de clase. Imaginen, no puede. Y eso es gravísimo, porque entonces, ¿cómo proteges al que está siendo víctima del bullying? Entonces, pero eso sucede porque quienes formulan las leyes de cómo manejar un aula de clase nunca están en un aula de clase. Eso es lamentable. Pero regresando al punto, imagínense que un chico no está, no viene a la escuela a cumplir con el reglamento de la escuela, sino, por ejemplo, llega y no presenta la tarea. Y entonces el maestro dijo, si no me presentan la tarea, les quito 2 puntos en el examen. Supongamos. Le quita los 2 puntos en el examen al fulano y el muchacho llega con sus papás a llorar amargamente y decirle, el maestro me quitó 2 puntos en el examen y yo había estudiado, pero pobrecito yo, ¿no? Me quitaron 2 puntos. ¿Qué hace el papá o la mamá? Va a encararse con el maestro y es que no es posible y usted no le puede hacer eso a mi hijo. Y entonces lo poco que el maestro podía hacer, vino el papá y lo tiró al suelo. Porque los papás de este siglo específicamente están muy empecinados en que sus hijos no asuman las consecuencias negativas de ninguno de sus actos. Quieren que sus hijos solamente sean premiados. Y así no funciona este tipo de terapia. La terapia conductual funciona si las cosas buenas se premian y las cosas malas se castigan o se reprimen o se... ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo establecer y desarrollar este programa? A partir de la ley, Dios implementó este programa con su pueblo escogido. Dios nunca cambió la ley, nunca la adaptó, sabiendo que el hombre no podía cumplirla. Y como el hombre no podía cumplirla, él prefirió mandar un sustituto a su hijo para que viniera a pagar por esa ley. Pero dijo, no, pues ya me di cuenta que no pueden, pues les voy a bajar 2 graditos. No, pues que de vez en cuando digan mentiras, no que no mientan, sino que de vez en cuando no mientan. Entonces,
Las normas colocadas por los papás o las normas colocadas por la escuela o las normas colocadas por la sociedad deben ser claras, deben ser objetivas, deben ser justas, deben ser comprensibles para que se puedan cumplir, ¿ok? Y nosotros no podemos bajar ese estándar. No podemos ir cambiando las leyes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues es que ya están muy jóvenes, eso era en nuestra época, que se hacía esto, y entonces se va bajando el estándar, se va bajando el estándar, y no es así, no se debe bajar el estándar. El estándar debe permanecer. Lo que se debe trabajar a lo mejor son otros reforzadores, de otra manera, pero familia, escuela, sociedad deben hacer un frente común para que este tipo de terapia conductual funcione. Y así trabaja un psicólogo, ¿ok? Un psicólogo, particularmente los psicólogos del aprendizaje, funcionan sobre esto, sobre reforzamientos positivos y negativos, ¿de acuerdo? Para mí ha sido un placer estar con ustedes, espero que para ustedes igual. Me gustaría mucho recibir sus comentarios. Así que si gusta, al finalizar este video, por favor déjenme sus comentarios. Si no, si quieres enviármelos de manera personal, mi WhatsApp es 55 18 50 86 27. Mi correo personal es yolandacopete@yahoo.com.mx o me puedes ubicar por Face. Ha sido una bendición estar con ustedes y pues me gustaría que nos acompañaran el próximo jueves a las 12 del día, ¿de acuerdo? En una nueva emisión de Desarrollo Personal. Les amo un montón.